Y además Tenemos que estaba hablar escuchando de mucha atentamente a actualidad, Benjamín. pero yo creo que es importante mencionar el conflicto Rusia-Ucrania y sobre todo mencionar que tenemos un gobierno de España que tiene un sector que se llama Podemos que está diciendo abiertamente que tenemos que apoyar, que tenemos que aplaudir, que tenemos que dialogar con una dictadura que se llama Rusia y con otra dictadura que se llama China. Es decir, esto es lo que están pidiendo los de Podemos. No es, esta es mi opinión, Almudena, no sé si la compartes, no es un no a la guerra, es un sí a ir en contra de Occidente, a ir en contra de nuestros valores, a ir en contra de nuestros principios, a ir en contra, por tanto, de todo lo que nos caracteriza, Almudena. Bueno, claro, es que ¿qué es Podemos sino una fuerza totalitaria que detesta el modo de vida libre que tenemos en Occidente? De hecho, son comunistas. Los comunistas detestan todo nuestro sistema de sociedad abierta. Ellos son ingenieros sociales y en esto coinciden, por supuesto, con ese nacionalista ruso llamado Putin, que es un personaje muy peligroso, por supuesto, con la China comunista, pero no te olvides de Irán, que también está aquí apoyando a Rusia. Claro, hay que recordar los vínculos de Podemos con la teocracia iraní. Podemos está haciendo lo habitual, pues intentando destruir nuestra sociedad libre. Y esto es lo grave, porque lo grave es que los de Podemos están en el gobierno de España. Yo no creo que haya otro gobierno en Occidente donde sus miembros estén en contra de Occidente y que estén abiertamente apoyando pues el intento de invasión de Ucrania por parte de Putin. Cada vez que pueden apoyan a China y cuando no apoyan a China apoyan a Irán, por no hablar de Venezuela, claro. Y si nos vamos al panorama nacional, Almudena, tenemos que hablar del reparto de los fondos europeos. Es una barbaridad. Es decir, 9 millones de euros que reparte a discreción el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Yolanda Díaz, 2.000 millones de euros que reparte el gobierno Sánchez sin dar ningún tipo de explicación, sin mantener ningún tipo de criterio. Es decir, a Madrid, como siempre, evidentemente, pues, pues están haciendo de las suyas. Es decir, están impidiendo que progrese, están yendo en contra de la Comunidad de Madrid, de Ayuso. Es decir, es pues una vergüenza más por parte de este gobierno, Almudena. Efectivamente, el gobierno de Sánchez está utilizando los fondos Next Generation y REACT de la Unión Europea para castigar a los ciudadanos que no han votado a Pedro Sánchez. En Madrid nosotros les hemos llevado ya al Tribunal Supremo porque el reparto que se está haciendo de los fondos europeos es absolutamente arbitrario y sectario. Pero es más, es que están repartiendo además en los municipios gobernados por el PSOE. Han utilizado una desgracia que nos ha tocado a todos de cerca, porque hay que recordar que estos fondos vienen precisamente después de la pandemia y son fondos de recuperación frente a la pandemia que hemos sufrido todos y lo están utilizando para montarle un plan E a Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular Nacional también se ha pedido ya la comparecencia de 22 ministros, también de Félix Bolaños, porque son los implicados, ¿no?, en este reparto sectario y arbitrario, y se ha montado una comisión de seguimiento que encabeza nuestra vicesecretaria nacional, Elvira Rodríguez, para vigilar a dónde van esos fondos. Unos fondos, por cierto, que en buena parte se han quedado sin ejecutar. El gobierno habla ahora de 9.000 millones, pero es que hablaba de 20.000 millones. El problema es que como son gente que además de ser sectaria es incompetente absolutamente a la hora de gestionar, pues hay muchísimas ayudas que se han quedado pues en el aire y que no se han podido repartir y que no se están ejecutando cuando tenemos a nuestras pymes, a nuestros autónomos, a nuestros hosteleros, a nuestros empresarios absolutamente asfixiados, pues no les están llegando las ayudas. El problema con el gobierno Sánchez, Almudena, es que las ayudas europeas no van a ser ayudas, va a ser gasto de Pedro Sánchez, porque al final, como tú bien dices, no va a ir a parar ni a las pymes, que es nuestro tejido productivo, más del 98% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, no va a ir a parar a los más necesitados, no va a ir a parar, por tanto, a los que realmente necesitan esos fondos, sino que va a ir a parar a sus chiringuitos, a las comunidades autónomas de turno, digamos, para hacer compra y venta de afinidades y de compromiso político, va a ir a sus socios independentistas, va a ir a los sindicatos, es decir, no van a ser ayudas europeas, va a ser gasto de Pedro Sánchez. A diferencia de otros países, y esto sí que es alarmante, no tenemos ningún tipo ni de organismo, ni de ministerio, ni de dirección general que controle el reparto de esos fondos europeos. Es decir, estamos viendo que está siendo completamente a discreción y sin mantener ningún tipo de base. Gasto europeo, Sí, no ayudas europeas en este caso.
Yo quiero recordar que el Partido Popular, cuando se debatía precisamente sobre estos fondos de resiliencia, presentó una iniciativa Sí, para que se pudieran fiscalizar a Pedro Sánchez el gasto. Y quiero recordar que se votó en contra de esta propuesta del Partido Popular. Creo que fue uno de los grandes errores que ha cometido Vox, que votó con Pedro Sánchez, sí, es verdad. precisamente. Y ahora estamos viendo las consecuencias de votar con Pedro Sánchez. Es un error gravísimo, porque ¿quién ha sufrido la crisis? Pues es que la hemos sufrido los ciudadanos de a pie, la han sufrido la pyme, que sus trabajadores no podían ir a trabajar, el hostelero, el kiosquero, el pequeño comerciante, las empresas. Y como tú muy bien has dicho, es que al final lo que está haciendo Pedro Sánchez es montarse un plan, es como Galicia, como Murcia, que lo están estudiando, también ir a los tribunales, porque claro, es que es inadmisible, porque los fondos europeos, que nadie se engañe, esto no es un dinero que Ursula von der Leyen o quien sea decide darnos, es que sale de nuestros impuestos, de los impuestos de todos los Efectivamente. europeos, y están cogiendo nuestros impuestos para en un momento de incertidumbre, de zozobra y de gravísima crisis económica engordar a los suyos, a sus chiringuitos, y esto hay que pararlo, por supuesto, y que no llamen, como están haciendo ahora, que llaman al consenso, sentido de Estado. No, el Sí. sentido de Estado sería repartir esos fondos de forma equitativa y haciéndoselo llegar a quien lo necesita. Quien no tiene sentido de Estado es quien utiliza esos fondos europeos que salen de los impuestos de todos nosotros para dedicárselo a sus chiringuitos y hacer política contra el virus, y lo ha demostrado Isabel Díaz Ayuso. Se combate yendo contra el virus y contra sus consecuencias, no haciendo política de la desgracia, que lamentablemente es lo que hace Pedro Sánchez. Bueno, vamos a hablar ahora de políticas públicas más necesarias y más positivas que no las de Pedro Sánchez. Y me refiero al plan de natalidad de Isabel Díaz Ayuso. Cuéntanos, Almudena, qué es este plan de natalidad y la importancia o la necesidad bueno, pues que existe en la Comunidad de Madrid de implantarlo, claro. Bueno, habría que Bueno, yo implantarlo creo en que toda existe. España, las cosas como son. Es que eso iba a decir yo, habría que implantarlo en toda España y, si me apuras, en toda Europa, porque uno de los gravísimos problemas que tiene Europa es el invierno demográfico, Sí. que no nacen niños, no tenemos niños por una serie de cuestiones. Entonces Isabel Díaz Ayuso ya en su discurso de investidura dijo que iba a apostar por la natalidad, y ya el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un plan que yo creo que es el plan más ambicioso de Europa en cuanto a la natalidad. Te lo voy a contar. Mira, estas ayudas que se iban a dar a las madres desde el quinto mes de embarazo por importe de 14.500 euros, se va a bajar el requisito de llevar 10 años empadronado en la Comunidad de Madrid a 5, lo que creo que es una buena noticia. Va a haber una deducción en el IRPF por maternidad y paternidad de hasta 2.100 euros en el tramo autonómico. Claro, Sánchez no nos baja nada. Se van a ampliar las plazas de 0 a 3 años en las guarderías públicas hasta 57.000 plazas, y lo que es el cheque educación, el cheque escolar, se va a duplicar su importe por 2 hasta 2.658 euros al año. Se van a dar ayudas de hasta 2.000 euros por contratación de empleadas del hogar, y se van a hacer deducciones de hasta 600 euros en la cuota autonómica, en el tramo autonómico del IRPF, por contratar a una persona para cuidar a niños de hasta 3 años. Se va a ampliar a 24 meses esa tarifa plana que tienen las madres autónomas cuando se reincorporan al trabajo. Se va a poner en marcha un plan que se llama fertilidad en red. Son estas técnicas de fecundación in vitro que se van a poder ahora ampliar de mujeres de 40, que era el tope, ¿no?, para acceder a este tipo de planes en la sanidad pública, hasta los 45 años, y además de 3 intentos, ahora aquí va a poder haber 4 intentos. Yo creo que es una gran noticia para muchísimas madres que tienen problemas a la hora de concebir. Vamos a crear un banco de bocitos en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Vamos a ampliar en 1.500 plazas la atención temprana, precisamente para estos temas de fertilidad, para que no lleguen al límite de edad, sino que puedan conseguir ese sueño de ser madre, que yo creo que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y por supuesto sigue en marcha el Plan Vive, ese plan que iba destinado a jóvenes de menos de 35 años para compra y alquiler de vivienda, y se van a introducir cláusulas para que también puedan acceder las mujeres embarazadas. Estamos hablando de un plan que va a suponer una inversión de 4.800 millones de euros en 5 años. La mitad de los fondos europeos que hablábamos hace un momento, pues se van a utilizar en Madrid. La mitad, 4.500 millones, se van a utilizar, pero para algo realmente útil, pero útil para los
gobiernos madrileños, porque lo que estamos sentando es la base de una sociedad libre en el futuro. Porque ¿qué sociedad vamos a tener si no tenemos hijos? Totalmente, Almudena. Como siempre, te agradecemos que te hayas pasado por la segunda dosis de Periodista Digital. Es un placer. Un fuerte abrazo, Almudena.